Lince TV, Política y Noticias. Sánchez lo ha vuelto a hacer, se ha saltado sus estatutos y estoy hablando, como no podía ser de otra manera, de la expulsión de Nicolás Redondo por criticar la amnistía a los golpistas del 1 de octubre. Y he dicho que lo ha vuelto a hacer porque si nos vamos hace unos años, concretamente a 2021, vemos la siguiente noticia. Sánchez cambiará sus propios estatutos del PSOE para dar cabida a sus fieles. Hay que remontarse hace 13 años para encontrar un congreso del PSOE tan plácido para el secretario general. La palabra más repetida por todos es la de unidad. Unidad del partido y unidad en todas las áreas, decía Santos Cerdán, secretario de la organización. Unidad y socialdemocracia, aseguraba Pedro Sánchez a su llegada a la Feria de Valencia. La unidad en torno a Sánchez es total, el presidente del gobierno hará una ejecutiva a su gusto, mantendrá a los fieles como Adriana Lastra, Santos Cerdán o Cristina Narbona, y se modificarán los estatutos que diseñó el propio Sánchez cuando llegó al poder y que impedían que un miembro de una ejecutiva provincial, regional o insular estuviese en la Comisión Ejecutiva Federal. Esto lo hizo para purgar a los disidentes y colocar en puestos de relevancia a sus amigotes. De esta forma, en la interna del PSOE podía nombrar a dedo a los fieles y de esta forma que el partido esté atado y bien atado. Y ahora vamos a ver todo lo que atañe a Nicolás Redondo para cerrar en cómo ha vuelto a pisotear los estatutos, sus propios estatutos. Una persona que no respeta ni su palabra no es de fiar, pero debe de ser que no se pasó los estatutos por el forro, sino que cambió de opinión. No mintió, cambió de opinión. Mentir es un juicio moral. El PSOE expulsa al histórico Nicolás Redondo por criticar las políticas y los pactos de Pedro Sánchez. El PSOE expulsa al histórico Nicolás Redondo, hijo del exsecretario general de la UGT, por criticar la política del presidente del gobierno en funciones. El partido aprobó este lunes, en la reunión de su ejecutiva, el expediente que aboca al exlíder del Partido Socialista a su salida definitiva de la familia socialista, según ha adelantado el diario.es y confirman fuentes del partido a este diario. Y bien merecido se lo tiene. ¿A quién se le ocurre criticar a Pedro Sánchez el Magnánimo? A su reverendísima hermosidad el guapo, primero de su nombre, el que nunca se equivoca, el que solo cambia de opinión. No mintió, cambió de opinión. Aquí podemos ver el talante democrático de Sanchinflas, una persona que no tolera la más mínima discrepancia. Este mismo lunes, la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, restó importancia a las voces críticas del socialismo histórico y, parafraseando a Alfonso Guerra, también duro con la línea de Sánchez, intentó vender un partido abierto a la discrepancia. En este PSOE, quien se mueve sí sale en la foto. Sale en la foto, sí. En la foto de prohibido el paso a esta persona. A Susana Díaz la mandó al cementerio de elefantes que es el Senado. Y a otros como Don Elorza no les ha dejado más salida que la de irse del partido. A Nicolás Redondo directamente lo han purgado. Ahora se entiende por qué en el último acto cantaron la Internacional con el puño izquierdo en alto. Esto es exactamente igual que cuando Mao dijo que florezcan las flores, que se muestren abiertamente las discrepancias para apuntar en una libreta a todos aquellos díscolos para posteriormente purgarlos. Cabe recordar que el PSOE no ha comunicado a Redondo su expulsión. El histórico socialista publicó una tribuna en El Correo titulada Dignidad, en la que advirtió de que él mismo dejaría el carné del PSOE si finalmente el gobierno consuma una amnistía a los líderes del Procés pendientes de juicio, entre ellos Carles Puigdemont. Y esto no ha sentado bien a algunos históricos del PSOE, como es el caso de Felipe González. Aunque aquí cabe recordar que si bien a veces es crítico, luego pide el voto para el Partido Socialista y reconoce seguir votándoles, con lo cual tanto no le molestará. Felipe González censura a Sánchez por expulsar a Nicolás Redondo por una opinión. González no se ha pronunciado sobre la amnistía, pienso lo que digo y eso me obliga a callarme mucho más de lo que desearía. Había expectación por escuchar a Felipe González en Sevilla. El expresidente del gobierno y líder histórico del PSOE recibía de manos de Juanma Moreno un premio por su relación con Iberoamérica y llegaba a la capital andaluza en plena tormenta política con la ley de amnistía de Cataluña y la expulsión de Nicolás Redondo Terreros por sus críticas a Sánchez y sus pactos. Felipe González dejó en evidencia las formas de Sánchez y de este PSOE al ser abordado por la prensa para que valorara la expulsión. Nicolás Redondo padre me convocó una huelga general siendo parlamentario, no se acuerdan, ¿verdad?, por la reforma de las pensiones, y nunca se me ocurrió pensar que eso se penalizaba con la expulsión, y eso, que era una cosa seria, no era una opinión. Así de contundente fue González sobre Sánchez y sus formas de dirigir el partido sin siquiera nombrarlo. No sorprende que Sánchez se comporte de esta forma autárquica. Es el presidente que más ministros ha purgado, y además en su cara se refleja la indignación cada vez que recibe un abucheo, cosa que sucede con frecuencia porque no es una persona carismática ni querida por el pueblo. También cuando en el Congreso le han afeado políticas o mentiras, se ríe de forma cínica demostrando que no le gusta lo que está escuchando. Y una persona con tan baja tolerancia a la crítica no puede ser un buen líder. De ahí que sus formas sean las de un megalómano que aparta a todo aquel que osa contradecirle. El expresidente del gobierno no había querido entrar al trapo de la actualidad, amnistía y el resto de pactos de Sánchez para intentar investirse
pero sí dejó una serie de perlas para leer entre líneas sobre su relación con Sánchez y la actual cúpula del PSOE y la condición de momia que junto a Alfonso Guerra y otros líderes históricos críticos le atribuye buena parte de la dirigencia socialista. Se ha reivindicado como un hombre libre porque dice lo que piensa y alguien controvertido porque quien no es controvertido es que traga con todo. Y ahora la parte que estabais esperando. Vamos a ver cómo Sánchez ha expulsado a Nicolás Redondo contraviniendo sus propios estatutos, esos que ya había cambiado en el pasado. El PSOE se saltó sus estatutos para echar a Redondo al no reunir la Comisión de Garantías. Ferraz sostiene que la decisión la tomó la ejecutiva del lunes, pero fuentes socialistas lo niegan. Escribe Ketty Garat para The Objective. Yo creo que esto no sorprende a nadie. Sánchez hace lo que le da la gana. El problema aquí es que si es capaz de hacer esto con sus estatutos varias veces, ¿qué no hará con nuestra Constitución o las leyes orgánicas? Si le hace esto a sus socios del PSOE, ¿qué no nos hará al resto de los españoles? La decisión de la expulsión del partido del histórico dirigente socialista Nicolás Redondo se ha tomado incumpliendo las reglas internas del PSOE, según ha podido saber The Objective. La dirección ha incumplido sus propios estatutos al no reunir al órgano competente, la Comisión Federal de Ética y Garantías, para abrir un expediente e iniciar el proceso pertinente. Si nombra a la gente a dedo, es normal que eche también a la gente a dedo. Recordad que el director del INE fue purgado por publicar los datos económicos de España, por dar los datos del IPC. Ese es el nivel con Pedro Sánchez. El órgano que preside la exministra María Luisa Carcedo no se reúne desde hace casi un año, en octubre de 2022, según adelantan fuentes socialistas a este periódico. Según fuentes de Ferraz, la decisión la tomó la Ejecutiva Federal del partido el pasado lunes por el reiterado menosprecio a las siglas del PSOE, que es una excusa, un eufemismo para no decir por no estar de acuerdo con Sánchez. ¿Y de quién depende la Ejecutiva? Pues eso. Lo mismo que con la Fiscalía, ya nos vamos dando cuenta de que este hombre gestiona su partido exactamente igual que gestiona el país. Fuentes de la Ejecutiva aseguran que ni se mencionó este asunto en la reunión del pasado 11 de septiembre y que la mayor parte de sus miembros se enteraron de la expulsión por la prensa 3 días después, este mismo jueves, contraviniendo los estatutos en relación al carácter colegiado de dicho órgano, donde las decisiones se adoptan por mayoría simple de miembros presentes. Para que las decisiones sean válidas se requiere que todos los miembros hayan sido notificados de la convocatoria de la reunión. En cambio, la decisión de expulsar a Redondo se tomó por parte del reducido núcleo duro de la dirección, el secretario general, Pedro Sánchez, la vicesecretaria general, María Jesús Montero, y el secretario de organización, Santos Cerdán. Y seguramente ni eso, la decisión la tomaría él en su casa con Begoña. Pero los otros dos, ¿qué van a decir? Viendo cómo se las gasta con los díscolos, por el pelo que les corre más les vale asentir con la cabeza. Ferraz se salta sus propios estatutos. Los estatutos del PSOE desmienten que se haya seguido el procedimiento reglado. El artículo 90 establece la posibilidad de que la Ejecutiva suspenda cautelarmente a cualquier militante o afiliado, pero que haya sido denunciado por un órgano del partido en cualquier momento del procedimiento. Y el artículo 9, por su parte, establece que la expulsión requiere de una sanción previa por el órgano competente, y Nicolás Redondo no había sido denunciado ni sancionado. Lo han hecho porque le ha dado la gana a Pedro Sánchez. Daos cuenta de manos de semejante narcisista que estamos. Esa fue la última reunión de la Comisión Federal de Garantías. Como adelantan fuentes socialistas consultadas, no se reunió ninguno de los órganos competentes el 19 de agosto, cuando la inmensa mayoría del PSOE se encontraba de vacaciones. Por este motivo, varios exdirigentes cercanos a Redondo le han recomendado que presente un recurso sobre esta decisión ante el evidente incumplimiento de los estatutos. Y las fuentes del PSOE dicen que todo ha sido por un calentón de Sánchez. Las fuentes socialistas consultadas apuntan a que la decisión adoptada por el núcleo duro de Ferraz fue un calentón del entorno del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se le han hinchado las narices. Pues así estamos, con un presidente que cada vez que se le hinchan las narices, purga a alguien, y que cada vez que alguien le cae en gracia, le nombra a dedo. Estamos en manos de un tipo que maneja el país como si fuese una propiedad suya, y que el requisito para ser alguien importante en los poderes públicos es caerle bien. No olvidemos que la primera persona a la que nombró fue a su amigote, Juan Manuel Serrano, como director de Correos. Cualquiera pensaría que se está vengando del PSOE y de España por no haberle elegido presidente la primera vez que se presentó, y del PSOE por haberle expulsado después del lío de las cortinas y las urnas. Cualquiera diría que nos odia y que lo que está haciendo es llevar a cabo su venganza personal.